Es como si se oyera un grito. Los hooligans atacan a un novato, error fatal. E inmediatamente aparece en la mente una imagen de un luchador inquebrantable con el que no vale la pena meterse. Imagina esta situación. Eres humillado todos los días y tienes un secreto que puede cambiar el curso de los acontecimientos. ¿Qué pasa si son aquellos que ignoran la lección más dolorosa de la vida quienes se enfrentan a la verdad? Esta es la historia de Jake, un niño que se muda a una nueva ciudad y pronto se ve atrapado en el acoso escolar. Nadie sospechaba que detrás de la persecución ordinaria se escondía una saga épica de venganza, redención y giros inesperados que podían dejar sin aliento. El pequeño y tranquilo pueblo de Brookside, donde todos se conocen, suele ser el epítome de la rutina y la estabilidad. Pero cuando un recién llegado entra en sus tranquilas calles, la atmósfera comienza a cambiar. Todos estamos acostumbrados a la misma rutina, las mismas caras, los mismos hábitos, y cualquier persona nueva se convierte inmediatamente en objeto de chismes. La atención se centra en Jake, un adolescente alto, pero no excesivamente musculoso, vestido con ropa oscura y sencilla, con una mirada fría y tranquila. No tenía muchas ganas de hacer nuevas amistades. Prefería la soledad y un rincón tranquilo al fondo del aula, donde sus palabras eran escasas y sus reacciones mínimas. Fue este aparente distanciamiento lo que atrajo la atención no deseada de los matones, acostumbrados a ridiculizar la debilidad. En Brookside High había una pandilla de adolescentes liderada por un trío de deportistas arrogantes, los hijos del entrenador. Están acostumbrados a controlar a cada recién llegado, considerándose los gobernantes indiscutibles de los pasillos de la escuela. Para ellos, Jake era simplemente otro blanco fácil, un objeto de acoso, pero nadie sospechaba que en él se escondía la experiencia de un auténtico luchador curtida por años de entrenamiento, lo que le permitía responder rápidamente a cualquier provocación. Un día, en la ruidosa cafetería, Jake estaba sentado solo en su mesa cuando su atención se vio atraída por las fuertes voces del trío. Troy, uno de los líderes de la pandilla, se le acercó con una sonrisa maliciosa. «Oye, chico nuevo, te vi en el entrenamiento. ¿Vas a unirte a nuestro equipo o aún no te has decidido?» Jake, un joven que no era particularmente hablador, miró lentamente hacia arriba y evaluó la situación con calma. Los tres y sus subordinados que estaban alrededor esperaban al menos una palabra de protesta de él. Pero él continuó comiendo en silencio, sin prestar atención al ridículo. Los vándalos se miraron entre sí y uno de ellos comentó con sarcasmo: «Miren, ni siquiera es nuestro amigo. Probablemente sea un cobarde». Toda la cafetería se quedó paralizada, esperando la reacción del recién llegado. Sin embargo, Jake simplemente tomó su bandeja, se levantó y salió sin decir una palabra. Tal indiferencia solo aumentó el descontento de los infractores. Anhelaban ver el miedo, el fuego en sus ojos, una señal de que realmente estaban frente a un debilucho. Pero Jake no cedió a sus expectativas. Troy apretó los puños y un pensamiento cruzó por sus ojos. Este tipo cree que puede simplemente ignorarnos. Esto claramente no funcionará. El destino de Jake estaba sellado. Se convirtió en el nuevo objetivo de la pandilla de la escuela. Troya y sus amigos no se dieron cuenta de que estaban cometiendo un error fatal al subestimar la fuerza de espíritu y la preparación de su oponente. Con el tiempo, el abuso continuó. Los vándalos empezaron con pequeñas bromas al azar, tropezones en los pasillos, robo de cuadernos. Cada acción que tomaban solo fortalecía la resolución de Jake de permanecer imperturbable. Su tranquilidad parecía antinatural, incluso para un adolescente normal. Pero detrás de la serenidad externa había una fuerza perfeccionada por años de duro entrenamiento. Un día, mientras Jake salía del colegio, Troy y su pandilla le bloquearon el paso, burlándose y sonriendo con suficiencia. «Oye, chico nuevo», dijo Troy, cruzando los brazos, «¿aún no has reaccionado? No te preocupes, lo arreglaremos». Jake,
como una estatua de piedra, solo miraba fríamente a los ojos de los agresores. Sus expresiones faciales no revelaban miedo, por el contrario, mostraban determinación, confirmando su preparación para la batalla. En ese momento, uno de los amigos de Troy, Mason, empujó a Jake. El tipo se tambaleó levemente, pero inmediatamente recuperó el equilibrio sin levantar los puños, sin expresar el más mínimo enojo. Esta indiferencia solo enfureció a los hooligans. Troy apretó los puños y susurró: «Pensé que solo eras un cobarde». El grupo se rió y se alejó sin darse cuenta de la sombra en los ojos de Jake que prometía venganza. Este incidente se convirtió en un punto de inflexión. El acoso solo se intensificó. Troy y sus amigos comenzaron a actuar aún más agresivamente, con el objetivo de quebrar a Jake, no solo físicamente, sino también mentalmente. Una noche, cuando Jake regresaba a casa después de la escuela, escuchó pasos detrás de él. Al instante se dio cuenta de quién los seguía. Sin darse la vuelta, escuchó una voz familiar. «Oye, chico nuevo, ¿a dónde vas? Pensamos que te acompañaríamos a casa». Eran Troy, Mason y dos de sus secuaces que ya se acercaban a él con sonrisas en sus caras. Jake simplemente suspiró silenciosamente y dijo con voz tranquila pero firme: «No estoy interesado». Al escuchar esas palabras, Mason se limitó a reír y agregó: «Es una pena que no nos importe». Entonces los vándalos se acercaron y rodearon a Jake, cuyos ojos parecían brillar con una fuerza interior. Corrió hacia la calle vacía, donde no había profesores ni testigos. En ese momento, Troy comentó: «Estabas tan callado que empezamos a preguntarnos si estabas ocultando algo». Mason inmediatamente se lanzó hacia adelante, agarró a Jake por el hombro y de repente todo cambió. En una fracción de segundo, Jake giró bruscamente la muñeca de Mason, haciéndolo perder el equilibrio. El último empujón fallido provocó que Mason cayera al suelo. Los rostros de los abusadores se iluminaron de sorpresa cuando Jake se giró hacia ellos, manteniendo la calma, y dijo en voz baja: «Ya no sigo sus reglas». Por primera vez, Troy sintió no solo ira, sino también incomodidad ante lo que vio. Jake parecía no tener miedo. Su calma era tan impenetrable que ni siquiera los ofensores más furiosos podían hacerlo vacilar. A la mañana siguiente en la escuela, la noticia de lo sucedido se extendió como un reguero de pólvora. Todos sabían que a Mason le dolía la muñeca, y aunque intentó ocultar su dolor, su comportamiento cambió. Troy y sus amigos no podían creer que su plan había salido mal y que el recién llegado, recientemente intrépido, había resultado ser un verdadero luchador. Había confusión y miedo en Brookside High, ya que por primera vez en mucho tiempo los estudiantes sentían que el sistema basado en el miedo comenzaba a desmoronarse. El profesor de historia, el señor Reynolds, que llevaba más de 20 años en la escuela, notó lo tensas que estaban las cosas. Sabía bien que en el grupo de Troy había mucho más que arrogancia adolescente. Al escuchar a los estudiantes susurrar sobre lo que había sucedido, no pudo evitar acercarse a Jake, a quien encontró solo en la biblioteca. Acercó una silla a su lado y preguntó en voz baja: «¿Te importa si te hago una pregunta?». El comportamiento de Jake, su calma y reserva, siempre llamaban la atención de Reynolds. «Escuché lo que les pasó a Troy y sus amigos», comenzó con cautela. Jake no confirmó ni negó los rumores. Simplemente escuchó atentamente. El señor Reynolds se inclinó hacia adelante y continuó: «Resistieron bien. La mayoría de los chicos se habrían derrumbado al primer ataque». Jake asintió brevemente, recordando cómo su padre, un gran entrenador, le enseñó todas las técnicas de un verdadero luchador. «Mi padre me enseñó todo lo que sé», dijo, «y gracias a él me convertí en quien soy hoy». La voz de Reynolds se suavizó mientras agregaba: «Mira, entiendo que Troy y sus amigos no van a dejar pasar esto. Hay que tener cuidado. Estos juegos ya no son una broma». Jake sostuvo la mirada del maestro, dándose cuenta de la gravedad de lo que estaba sucediendo. Este encuentro le hizo comprender que las pruebas apenas comenzaban y que su fuerza debía ser no solo física, sino también moral. Pero ninguno de los presentes se dio cuenta de que Troy estaba escuchando a escondidas la conversación detrás de la puerta de la biblioteca.
Se dio cuenta de que Jake ya no era simplemente otro chico nuevo. Se había convertido en un símbolo de cambio, y sus acciones habían humillado no solo a los agresores, sino a todo el sistema basado en el miedo. Troy decidió que no podía ignorar esta situación. Si Jake quería jugar a lo grande, tendría que enfrentarse nuevamente a sus oponentes más ardientes. Tan pronto como sonó la última campana, los estudiantes comenzaron a abandonar rápidamente el edificio de la escuela, formando un círculo en la pared del fondo. Había una tensa atmósfera de anticipación en el aire. Troy, Mason y su equipo ya estaban esperando a Jake, 5 contra 1, como si intentaran recuperar el control de la situación. Troy, sin ocultar su desprecio, dijo: «Me alegro de que finalmente hayas venido». Jake suspiró suavemente y respondió: «No vine aquí a pelear». Sin embargo, Troy respondió con una exclamación sarcástica: «Qué lástima que no tengas otra opción. No te avisamos, ahora todo cambiará». Mason ya se había apresurado a atacar, pero no tuvo tiempo de alcanzar a Jake. En un instante, Jake dio un paso brusco hacia adelante y lo agarró, provocando que gimiera de dolor. La multitud se quedó sin aliento cuando uno de los secuaces de Troy asestó un poderoso puñetazo, pero Jake lo esquivó hábilmente antes de contraatacar con un fuerte codazo que alcanzó a su atacante en las costillas. Los gritos de la multitud se convirtieron en un silencio repentino mientras Jake repelía con confianza el ataque. Todos sabían que habían venido no solo para ver cómo golpeaban a un recién llegado, sino para ver a Troy, el líder hasta entonces inquebrantable, dejado sin poder ante el verdadero poder. Los rostros de Troy y sus amigos se distorsionaron de rabia y su confianza comenzó a desvanecerse bajo el ataque de la determinación de Jake. Se movía con una velocidad tan increíble que esquivar los golpes parecía casi un baile, suave, preciso, como perfeccionado durante años de duro entrenamiento. Al final, después de una tensa pelea, solo Troy y uno de sus amigos permanecieron en pie. Troy apretó los dientes e intentó reunir las fuerzas que le quedaban, pero su sonrisa confiada se desvaneció lentamente. Jake se acercó sin apartar la mirada y dijo con una leve sonrisa: «¿Todavía crees que eres el jefe aquí? ¿Es cierto?». Troy, sintiendo dudas por primera vez, se quedó paralizado, dándose cuenta de que su poder sobre la escuela estaba empezando a desmoronarse. Jake, al ver la indecisión en los ojos del infractor, añadió en voz baja: «Nunca podrás dirigir esta escuela». Con estas palabras, se dio la vuelta y se alejó, dejando a Troya y su pandilla completamente confundidos, asombrados y humillados. La multitud que presenciaba el acontecimiento estalló en fuertes vítores de alegría. Fue este momento el que marcó un punto de inflexión en la historia de Brookside High, el comienzo del fin de la era de miedo absoluto que reinaba en los pasillos de la escuela. Al día siguiente circularon rumores sobre cómo Jake había manejado al equipo de Troy, e incluso Troy no pudo presentarse a la escuela. Los estudiantes, acostumbrados a vivir con miedo constante, sintieron por primera vez un poco de libertad, y la atmósfera en la escuela comenzó a cambiar. El señor Reynolds, al observar los nuevos cambios, sonrió al darse cuenta de que se avecinaban tiempos de cambio. Se encontró con Jake en la biblioteca, donde nuevamente se encontró solo, inmerso en la lectura. «Ayer causaste una gran impresión en todos», dijo el profesor, expresando su aprobación. Jake simplemente se encogió de hombros, como si tratara de ocultar su incertidumbre de que su acción hubiera causado una resonancia tan significativa. «¿Sabes?», continuó Reynolds, «estaba buscando información sobre tu padre. Dicen que era una leyenda, un luchador invencible, pero luego desapareció». La voz del maestro temblaba levemente por los recuerdos del pasado. Jake miró hacia abajo, sin querer discutir asuntos personales. «Mi padre siempre decía que un verdadero luchador no lucha por la gloria, sino para detener las peleas antes de que comiencen», dijo en voz baja, como rindiendo homenaje a una época pasada. Reynolds asintió con aprobación y agregó: «Estoy seguro de que estaría orgulloso de ti». Estas palabras conmovieron profundamente a Jake.
Se dio cuenta de que su lucha no era solo una cuestión de venganza o un deseo de demostrar su fuerza, sino una necesidad de cambiar el orden arraigado donde el miedo se utilizaba como herramienta de control. Sin embargo, sabía que Brookside High no podía permanecer en paz para siempre. Troya, no aceptando la derrota, ya estaba planeando un regreso con la intención de restaurar su poder a cualquier precio. Cada día la situación en la escuela iba cambiando poco a poco. Los estudiantes, que anteriormente vivían con el miedo constante de la pandilla de Troy, comenzaron a mostrar independencia y coraje. Los pasillos de la escuela, antes llenos de una atmósfera tensa, ahora estaban llenos de conversaciones tranquilas y nuevas expectativas. Aquellos que antes incluso habían evitado la mirada de Troy, ahora miraban a Jake con respeto e incluso asombro. Algunos susurraban en voz baja que era un verdadero héroe, mientras que otros lo veían como un símbolo del cambio. Pero los cambios no se produjeron sin lucha. Troya, al darse cuenta de que su influencia estaba amenazada, no estaba dispuesto a rendirse. Un día, cuando Jake salía de la escuela, volvió a oír pasos familiares detrás de él. Al darse la vuelta, vio a Troy y Mason reaparecer. Esta vez sin sus sonrisas habituales, pero con miradas pesadas en sus rostros. Troy, apretando los dientes, avanzó y dijo con voz tranquila pero intensa: «He cruzado todos los límites». Jake, levantando ligeramente las cejas, respondió con indiferencia. Mason añadió: «Sí, todos éramos idiotas». Las palabras quedaron suspendidas en el aire como si la antigua confianza finalmente se estuviera desvaneciendo. Seguimos con nuestra historia. Escribe en los comentarios desde dónde nos ves y no olvides suscribirte al canal. Troy, reuniendo todas sus fuerzas, respiró hondo y continuó: «Mira, no prometo que seremos amigos, pero demostraste que no eres tan simple como pensábamos. Quizás tengas razón. Has demostrado tu punto». Jake observó a Troy con atención, asintió levemente y dijo: «Te costó mucho darte cuenta de eso». Dicho esto, Troy se rió levemente, negó con la cabeza y, como resignado a lo inevitable, dijo: «Puedo aprender esa lección». Y sin decir otra palabra, se dio la vuelta y se alejó con Mason. En ese momento, Jake, viéndolos irse, dijo en voz baja: «La preparatoria Brookside ha cambiado». Estas palabras sonaron como el último acorde de un largo y difícil período en la historia de la escuela. Los vándalos que antes difundían el miedo con indiferencia ahora fueron reprimidos, y la atmósfera se llenó gradualmente de una nueva energía. La energía de la libertad y el respeto mutuo. Jake sabía que había venido a esa escuela no para convertirse en un héroe, sino para brindar paz y seguridad, aunque comprendía que los nuevos desafíos no tardarían en llegar. La historia de Jake no es solo un cuento de lucha contra acosadores, sino una narrativa profunda sobre cómo una persona puede volverse más fuerte al cambiar su percepción del mundo. En su vida siempre hubo lugar no solo para la lucha física, sino también para la transformación interna. Cada golpe, cada momento provocador se convirtieron en lecciones para él, ayudándole a comprender que la verdadera fuerza no reside en la crueldad, sino en la capacidad de perdonar y superar los propios miedos. Un día de esos, cuando la escuela aún no se había calmado después de los acontecimientos, Jake se encontró en la biblioteca donde le esperaba una cita inesperada con el señor Reynolds. La maestra, que había estado observando los cambios en el clima escolar, se acercó a él con una leve sonrisa. «Ayer dejaste a todos completamente asombrados. Tus acciones son prueba de que el cambio es posible». Jake simplemente asintió en silencio, recordando las instrucciones de su padre, quien era una leyenda en el mundo de las artes marciales. Su padre siempre le había enseñado que la verdadera batalla no comenzaba en la arena, sino en el corazón, donde se gestan las dudas y nace el deseo de proteger lo querido. «No lucho para demostrar mi fuerza»,
continuó Reynolds, sino para detener la violencia antes de que comience. Estas palabras conmovieron profundamente a Jake y por primera vez en mucho tiempo sintió que su camino no era solo un accidente, sino parte de algo más grande, la lucha por la justicia, por la preservación de la dignidad humana en este mundo. Mientras en la escuela se discutía lo sucedido, los estudiantes comenzaron a notar cómo la atmósfera misma había cambiado. Aquellos que antes preferían permanecer al margen ahora se sentían confiados e incluso buscaban protegerse unos a otros. Grupos que antes estaban divididos por el miedo se reunieron para discutir el futuro y todos comprendieron que había llegado el momento del cambio. Jake, al observar estos cambios, comprendió que se avecinaban nuevos desafíos. Al fin y al cabo, incluso si consigues superar a los vándalos y a los alborotadores, la verdadera lucha es una batalla interna por tus valores, por la capacidad de resistir la presión y permanecer fiel a ti mismo. Con el tiempo, la noticia del coraje de Jake se extendió mucho más allá de Brookside High. Algunos estudiantes que antes tenían miedo comenzaron a preguntarse, ¿realmente tenemos que vivir bajo la amenaza de la violencia? ¿Por qué no podemos encontrar soluciones pacíficas a los conflictos? Estos pensamientos sentaron lenta, pero seguramente las bases de una nueva forma de pensar. Una forma de pensar en la que el miedo dio paso a la razón y la violencia fue reemplazada por el respeto mutuo. En este clima cambiado, incluso aquellos que alguna vez se habían reído de Jake, ahora trataban de mantener la distancia, dándose cuenta de que la verdadera fuerza no provenía de la intimidación, sino de la confianza y la amabilidad. Un fresco día de otoño, cuando las hojas caían lentamente de los árboles, Jake se encontró con un viejo amigo, un niño que siempre soñó con llegar a ser tan fuerte como él. El niño, susurrando en voz baja, preguntó, ¿cómo puedo aprender a no tener miedo? Jake lo miró directamente a los ojos y respondió, el miedo es solo una ilusión que se disuelve cuando te das cuenta de tu fuerza interior. Aprende a aceptar tus debilidades y trabaja en ellas, y entonces ningún abusador podrá controlarte. Estas palabras se convirtieron en una revelación para el joven estudiante y para Jake, la confirmación de que su lucha tenía un profundo significado. Después de todo, a veces la victoria se logra no solo a través de la confrontación física, sino también a través de la transformación interna, cuando una persona encuentra la fuerza para enfrentar sus miedos y superarlos. Finalmente, la historia de Jake se convirtió en un símbolo de cambio para toda la comunidad escolar. Sus acciones no solo demostraron que se puede defender la propia dignidad, incluso frente a una amenaza, sino que también inspiraron a muchos a buscar formas nuevas y pacíficas de resolver los conflictos. Las paredes de Brookside High ahora parecían estar impregnadas de una atmósfera de respeto y apoyo mutuo, una atmósfera que nació del hecho de que un hombre se atrevió a ir contra el sistema. El señor Reynolds solía decir, la verdadera fuerza no proviene de golpear, sino de saber perdonar y seguir adelante. Estas palabras quedaron grabadas para siempre en la memoria de los estudiantes, recordándoles que incluso en los momentos más oscuros de la vida, siempre hay una luz de esperanza si se sigue creyendo en lo mejor. La historia contada anteriormente sigue siendo relevante para cada uno de nosotros. Ella enseña que el cambio comienza con cada uno de nosotros cuando nos negamos a ceder al miedo y permitir que controle nuestras vidas. Jake no es solo un chico nuevo que se enfrenta al acoso escolar. Es un símbolo de coraje, fortaleza y fe en la propia fuerza. Sus acciones hacen que uno se pregunte, ¿cuántas historias más de este tipo ocurren sin que nadie se dé cuenta, fuera de los ojos de la sociedad? ¿Y cuántas personas buscan la fuerza para cambiar su destino? Si alguna vez te has encontrado en una situación en la que tuviste que defender tu dignidad cuando el miedo te oprimía, recuerda que el poder está dentro de ti. Cada uno de nosotros es capaz de encontrar el coraje para luchar, incluso si a primera vista todas las probabilidades parecen estar en nuestra contra. Es esta lección, transmitida a través de la historia de Jake, la que sigue siendo invaluable. La lección de que la verdadera victoria no reside en la fuerza física, sino en la capacidad de mantener la calma, creer en uno mismo y perseguir el objetivo, pase lo que pase.
Hoy, mirando atrás a los acontecimientos pasados, podemos decir con seguridad que los tiempos en que los pasillos escolares eran lugares de indiferencia e intimidación son cosa del pasado. Gracias a personas como Jake, aprendemos que cada uno de nosotros es digno de respeto y que ningún acosador puede romper el verdadero espíritu. Es esta comprensión la que se convierte en la base para construir una sociedad nueva, más justa, donde el respeto mutuo se valore por encima de todo. Muchos de nosotros, cuando enfrentamos los desafíos de la vida, encontramos consuelo en la idea de que el cambio es posible. Una historia como la de Jake nos recuerda que cada paso que damos, cada pequeña victoria sobre el miedo, es una contribución a la causa común. Aunque en el camino encontremos obstáculos, lo principal es no detenerse, no rendirse y creer que la justicia prevalecerá. La historia de Jake no es solo una crónica de la lucha contra los acosadores. Esta es una historia sobre cómo una persona, a pesar de todas las dificultades y el ridículo, es capaz de cambiar no solo el destino propio, sino también el de las personas que lo rodean. Su historia se convirtió en un símbolo de esperanza para aquellos que habían vivido durante mucho tiempo con miedo y demostró que incluso un paso audaz puede ser el comienzo de un gran cambio. Nuestra vida a menudo se parece a una partida de ajedrez, donde cada movimiento importa. A veces nos enfrentamos a oponentes que parecen invencibles, pero es en esos momentos que la fuerza interior y la fe en las propias capacidades pueden cambiar el rumbo de los acontecimientos. Jake demostró que incluso si estás rodeado de personas que confían en su invencibilidad, no debes ceder ante su presión. Llega un momento en que el silencio se convierte en una fuerte declaración sobre el cambio. Así que, si alguna vez te has encontrado en una situación en la que parecía que no había salida, recuerda la historia de Jake, un niño que, a pesar de todas las dificultades, se convirtió en un símbolo de cambio y esperanza. Su ejemplo demuestra que incluso una persona con coraje y fuerza interior es capaz de cambiar el mundo que le rodea, convirtiendo incluso los momentos más difíciles en un punto de partida para un futuro nuevo y brillante.